La nieve caía como un velo interminable, cubriendo el mundo en un silencio opresivo que solo rompía el aullido del viento. En un sendero olvidado en las entrañas de una montaña en el corazón de Alaska, una camioneta vieja traqueteaba contra el terreno helado. Sus faros cortaban la penumbra del crepúsculo, iluminando copos de nieve que danzaban como fantasmas. Dentro, 3 figuras humanas discutían en voz baja, sus palabras entrecortadas por el rugido del motor. Afuera, atada a un árbol nudoso con una cuerda raída, estaba Luz, una perra mestiza de husky con un pelaje gris plateado que brillaba bajo la luz mortecina. Sus ojos ámbar, profundos y llenos de una inteligencia casi humana, seguían cada movimiento de la camioneta. Estaba embarazada, su vientre hinchado pesaba con la promesa de vida, pero también con una carga que la hacía jadear bajo el frío cortante. Luz no entendía las palabras humanas, pero sentía la tensión en el aire, como un olor rancio que se adhería a su olfato. Había viajado con estos hombres durante días, soportando el traqueteo del vehículo, los gritos ocasionales, las manos ásperas que la empujaban al suelo de la camioneta. Antes, su mundo había sido diferente, un hogar cálido, el roce suave de una mano infantil en su hocico, la voz de un niño que la llamaba, mi estrella. Pero ese mundo se había desvanecido, reemplazado por estas montañas heladas y la indiferencia de los hombres que ahora la abandonaban. El motor de la camioneta rugió una última vez antes de apagarse. Las puertas se abrieron, y el crujido de las botas sobre la nieve resonó en los oídos de Luz. Uno de los hombres, con una barba desaliñada y un abrigo raído, se acercó a ella. Sus manos olían a tabaco y aceite. Luz alzó la cabeza, esperando una caricia, un gesto de bondad, pero en cambio, el hombre revisó la cuerda que la ataba al árbol, asegurándose de que estuviera firme. No podemos llevarla más, gruñó, su voz grave y sin rastro de compasión. Es un estorbo. Que se las arregle sola. Luz inclinó las orejas, su instinto captando la hostilidad en el tono. Intentó moverse, pero la cuerda se clavó en su cuello, arrancándole un gemido bajo. El frío se filtraba a través de su pelaje, congelando las puntas de sus patas y haciendo que sus músculos temblaran. Estaba hambrienta, exhausta, y el peso de sus cachorros no nacidos la anclaba al suelo. Otro hombre, más joven, con una bufanda que cubría la mitad de su rostro, se acercó y la miró por un instante. Luz lo observó, buscando en sus ojos algo que recordara al niño que una vez la quiso. Pero no había nada, solo un vacío helado. ¿Y si no sobrevive?, preguntó el joven, su voz apagada por el viento. El hombre de la barba se encogió de hombros. No es nuestro problema. Ya hicimos suficiente. Sin otra palabra, volvieron a la camioneta. El motor rugió de nuevo, los faros parpadearon, y el vehículo se alejó, dejando tras de sí una nube de nieve y un eco que se desvaneció en la tormenta. Luz quedó sola. El silencio de la montaña era abrumador, roto solo por el silbido del viento y el crujido de los árboles que se doblaban bajo el peso de la nieve. Sus ojos ámbar se fijaron en el punto donde la camioneta había desaparecido, como si esperara que regresaran, que todo fuera un error. Pero no volvieron. El frío comenzó a morder con más fuerza, y un escalofrío recorrió su cuerpo, no solo por la temperatura, sino por la certeza de que estaba sola, atada, en un lugar donde la vida parecía imposible. Se dejó caer sobre la nieve, su aliento formando nubes blancas que se disipaban rápidamente. Los recuerdos la asaltaron, fragmentos de una vida que ahora parecía un sueño. Recordó al niño, su risa como campanas, sus manos pequeñas acariciando su pelaje mientras le susurraba, Luz, mi estrella, no te vayas nunca. Había sido su protector, su sol en un mundo que entonces parecía seguro. Pero el niño se había ido, y con él, la calidez de aquel hogar. Los hombres que la llevaron a esta montaña no eran su familia, eran extraños que la veían como una carga, una boca más que alimentar en su expedición. Luz alzó la cabeza, olfateando el aire. El olor a pino y hielo era abrumador, pero había algo más, un dejo de peligro que no podía identificar. Sus instintos, afilados por generaciones de supervivencia en tierras salvajes, la instaron a moverse. No podía quedarse allí, no con sus cachorros dependiendo de ella. Con un gruñido bajo, comenzó a tirar de la cuerda. El cáñamo áspero rasgó la piel de su cuello, y un hilo de sangre tibia manchó su pelaje, pero no se detuvo. Cada tirón era un acto de desafío, una declaración de que no se rendiría. La cuerda era fuerte,
pero Luz era más fuerte. Sus músculos, endurecidos por años de correr en la nieve, se tensaron mientras arañaba el suelo y mordía el nudo. La tormenta arreciaba, el viento azotando su rostro, pero ella seguía. Impulsada por una chispa que ardía en su interior. No me rendiré, pensó, aunque no lo expresó en palabras. Era una certeza animal, una promesa a los pequeños que llevaba dentro. Finalmente, con un chasquido seco, la cuerda cedió. Luz tropezó hacia adelante, libre por primera vez en días, pero el alivio duró poco, el sendero estaba cubierto de nieve fresca, y el terreno bajo sus patas era traicionero. Avanzó con cuidado, cojeando ligeramente por el dolor en su cuello. El peso de su embarazo la hacía tambalearse, y cada paso era una lucha contra el frío y la fatiga. Sus ojos escanearon la montaña, buscando un refugio, un lugar donde pudiera protegerse de la tormenta. Los árboles se alzaban como sombras negras contra el cielo gris, y el suelo parecía desvanecerse en la penumbra. Luz olfateó el aire de nuevo, buscando un rastro de vida, pero solo encontró el aroma metálico del hielo. Entonces, el suelo cedió bajo ella. Un grito gutural escapó de su garganta mientras rodaba por una pendiente empinada, la nieve amortiguando su caída pero no el impacto contra las rocas ocultas. Su cuerpo golpeó el suelo con fuerza, y un dolor agudo recorrió su pata delantera. Por un momento, todo fue oscuridad. El viento aullaba sobre ella, y los copos de nieve se acumulaban en su pelaje, como si la montaña intentara reclamarla. Pero Luz no estaba lista para rendirse. Sus ojos ámbar se abrieron, brillando con una determinación feroz. Se levantó, tambaleándose, y miró hacia el barranco al que había caído. La pendiente era pronunciada, y el camino de regreso parecía imposible. Pero sus cachorros, ellos dependían de ella. Resiste, Luz, se dijo a sí misma, como si el eco de la voz del niño aún viviera en su corazón. No te apagues. Cojeando, avanzó hacia la oscuridad, buscando un lugar donde pudiera descansar, donde pudiera proteger la vida que llevaba dentro. La tormenta rugía a su alrededor, y el frío amenazaba con apagarla, pero en su interior ardía una llama que ni la nieve ni el abandono podían extinguir. El barranco se abría ante ella, un abismo de sombras y hielo. Luz dio un paso más, su pata herida dejando un rastro carmesí en la nieve. Entonces, un crujido resonó en la distancia, no el viento, no un árbol, sino algo vivo, algo que acechaba en la oscuridad. Sus orejas se alzaron, y un gruñido bajo vibró en su pecho. ¿Qué la esperaba en el fondo de aquel abismo? ¿Podría sobrevivir para proteger a sus cachorros? La montaña guardaba sus secretos, y Luz, con su corazón latiendo contra el frío, estaba a punto de enfrentarlos. La oscuridad del barranco envolvía a Luz como un manto infinito, roto solo por el resplandor pálido de la nieve que seguía cayendo. El frío se clavaba en su pelaje, un cuchillo invisible que cortaba hasta los huesos. Su pata delantera sangraba, dejando un rastro carmesí que se desvanecía rápidamente bajo los copos frescos. Cada paso era una agonía, un recordatorio de la caída por la pendiente que la había arrojado a este abismo helado. Pero Luz no se detenía. En su vientre, los cachorros se movían, pequeños destellos de vida que la anclaban a la lucha. Sus ojos ámbar, brillando con una mezcla de dolor y determinación, escudriñaban la penumbra en busca de refugio, de cualquier cosa que la protegiera de la tormenta que rugía sobre ella. El viento aullaba como un lobo hambriento, y los árboles desnudos que se alzaban en el barranco crujían bajo el peso del hielo. Luz olfateó el aire, su hocico captando el aroma metálico de la nieve y algo más, un rastro débil de musgo y tierra húmeda. Era una promesa tenue, pero suficiente para guiarla. Cojeando, avanzó entre las rocas afiladas que sobresalían como dientes en la penumbra. Su pata herida temblaba bajo su peso, y un dolor punzante le recorría el cuerpo cada vez que la apoyaba. Pero no había tiempo para lamerse las heridas. La tormenta no esperaba, y sus cachorros tampoco. De pronto, un espasmo atravesó su abdomen, un apretón feroz que la hizo detenerse con un gemido. Las contracciones habían comenzado. Luz jadeó, su aliento formando nubes blancas que se disipaban en el aire helado. Sabía lo que significaba, el parto estaba cerca, demasiado cerca para un lugar como este. Su instinto le gritaba que debía encontrar un refugio, un lugar donde sus cachorros pudieran nacer a salvo. Con un gruñido bajo,
apretó los dientes y siguió adelante, arrastrándose entre las sombras del barranco. Entonces, lo vio, un hueco oscuro en la base de una pared rocosa, apenas un resquicio entre las piedras. No era mucho, pero era algo. Luz se acercó, olfateando con cautela. El aire dentro olía a tierra húmeda y a algo antiguo, como si la cueva hubiera sido tallada por el tiempo mismo. Era pequeña, apenas lo suficiente para que ella y sus cachorros se acurrucaran, pero estaba seca, y eso era más de lo que la montaña le había ofrecido hasta ahora. Con un suspiro tembloroso, se arrastró al interior, su cuerpo rozando las paredes frías. El suelo de la cueva era duro, cubierto de grava y fragmentos de hielo, pero Luz no se quejó. Con sus patas delanteras, comenzó a cavar, apartando la grava para formar un nido improvisado. Cada movimiento era una lucha, su pata herida protestando con cada esfuerzo. La sangre goteaba, mezclándose con la tierra, pero ella no se detenía. Para ellos, pensó, aunque no lo expresó en palabras. Era una certeza que ardía en su pecho, una promesa a las vidas que llevaba dentro. Mientras cavaba, los recuerdos la asaltaron, fragmentos de un pasado que ahora parecía lejano. Recordó los días con los excursionistas, los hombres que la habían abandonado. Al principio, la habían tratado con cierta indiferencia amable, dándoles sobras de comida y un lugar en la parte trasera de la camioneta. Pero conforme los días pasaban, sus miradas se volvieron frías, sus voces ásperas. Demasiado pesada, decían. No sirve para el viaje. Luz no entendía sus palabras, pero sentía el peso de su desprecio. Había intentado complacerlos, manteniéndose alerta, corriendo cuando se lo pedían, aunque su embarazo la agotaba. Pero no fue suficiente. La cuerda, el árbol, el abandono, todo eso era la prueba de su rechazo. Un nuevo espasmo la arrancó de sus recuerdos, más fuerte esta vez. Luz se acurrucó en el nido que había preparado, su cuerpo temblando no solo por el frío, sino por el esfuerzo que se avecinaba. Cerró los ojos por un momento, dejando que el silencio de la cueva la envolviera. Aguanten, pequeños, murmuró en su mente, su voz interna suave pero firme. No los dejaré solos. La cueva, aunque fría, le ofrecía un respiro del viento cortante, y por un instante, sintió una chispa de esperanza. Podía hacerlo. Podía traer a sus cachorros al mundo, pero la montaña no era un lugar de promesas fáciles. Un gruñido bajo resonó en la entrada de la cueva, un sonido que hizo que las orejas de Luz se alzaran y su pelaje se erizara. Olfateó el aire, y el olor la golpeó como un latigazo, almizcle, salvaje, depredador. Un lobo. Su corazón latió con fuerza, pero no había espacio para el miedo. Sus cachorros dependían de ella, y aunque estaba débil, su instinto maternal era más fuerte que cualquier amenaza. Luz se puso de pie, ignorando el dolor en su pata. Sus ojos ámbar se fijaron en la entrada de la cueva, donde una sombra se movía contra la luz pálida de la tormenta. El lobo era grande, su pelaje gris oscuro casi invisible contra la nieve. Sus ojos brillaban con un hambre fría, y sus colmillos relucían bajo el resplandor del hielo. Luz gruñó, un sonido profundo que vibró en su pecho, un desafío que no necesitaba palabras. No te acerques, decía su postura, su mirada. El lobo inclinó la cabeza, estudiándola, como si evaluara si valía la pena el esfuerzo. Por un momento, el mundo se redujo a ese enfrentamiento. El viento aullaba afuera, pero dentro de la cueva, el silencio era tenso, roto solo por los gruñidos de Luz y el roce de las patas del lobo en la nieve. Ella sabía que no podía ganar una pelea, no en su estado. Su pata herida la hacía cojear, y las contracciones la debilitaban con cada minuto. Pero no había opción. Si el lobo entraba, sus cachorros no tendrían ninguna oportunidad. Luz dio un paso adelante, sus dientes desnudos, su cuerpo tenso como un arco. Vete, gruñó, su voz resonando en la cueva. El lobo respondió con un gruñido propio, pero no avanzó. Había algo en la mirada de Luz, una ferocidad que trascendía su agotamiento, que lo hizo dudar. Por un instante, pareció que retrocedería. Pero entonces, una nueva contracción atravesó el cuerpo de Luz, más fuerte que las anteriores. Un gemido escapó de su garganta, y sus patas temblaron. Cayó al suelo, su cuerpo convulsionándose por el dolor. El lobo dio un paso adelante, sus ojos brillando con interés renovado. Luz levantó la cabeza,
sus dientes aún desnudos, pero su visión se nublaba. La cueva parecía girar a su alrededor, y el frío se filtraba más profundo, como si la montaña misma estuviera reclamándola. No, pensó, su mente aferrándose a la imagen de sus cachorros, a la promesa de su calor. Con un esfuerzo titánico, se arrastró hacia el fondo de la cueva, gruñendo débilmente para mantener al lobo a raya. El depredador se detuvo, sus orejas inclinadas hacia adelante. Luego, con un resoplido, dio media vuelta y desapareció en la tormenta. Luz jadeó, su cuerpo temblando por el esfuerzo y el dolor. Las contracciones eran ahora constantes, cada una más intensa que la anterior. Se acurrucó en el nido, su respiración entrecortada. La cueva, aunque un refugio precario, era todo lo que tenía. Cerró los ojos, dejando que su instinto tomara el control. «Vengan, pequeños», susurró en su mente. «Estoy lista». Pero entonces, un nuevo espasmo la golpeó, más fuerte, más urgente. Luz colapsó por completo, su cuerpo rendido al peso del parto que comenzaba. La cueva se llenó con su jadeo, y afuera, la tormenta rugía como si la montaña misma estuviera observando. ¿Podría Luz dar a luz en este lugar helado, con la amenaza del lobo aún acechando? La oscuridad se cernía sobre ella, y el destino de sus cachorros colgaba de un hilo tan frágil como la nieve que caía. La cueva era un refugio precario, un capullo de piedra y hielo que apenas protegía a Luz del rugido de la tormenta. El viento aullaba afuera, colándose por las grietas de la entrada como un lamento fantasmal, pero dentro, el aire estaba quieto, cargado con el aroma de la tierra húmeda y el calor tenue de su propio cuerpo. Luz yacía en el nido que había cavado, su pelaje gris plateado cubierto de polvo y sangre seca. Su pata delantera, herida por la caída, palpitaba con un dolor sordo, pero no era nada comparado con las contracciones que ahora sacudían su cuerpo como olas implacables. El parto había comenzado, y no había vuelta atrás. Cada espasmo era un relámpago de dolor, un recordatorio de que la vida que llevaba dentro estaba luchando por salir. Luz jadeaba, su aliento formando nubes blancas que se disipaban en la penumbra. Sus ojos ámbar, empañados por el agotamiento, se fijaban en la entrada de la cueva, donde la nieve seguía cayendo como una cortina interminable. El lobo se había ido, al menos por ahora, pero la montaña no ofrecía tregua. El frío se filtraba a través de las paredes, y un hilo de agua helada comenzaba a gotear desde una grieta en el techo, formando un charco que se acercaba peligrosamente a su nido. Luz gruñó suavemente, no de amenaza, sino de esfuerzo. Se lamió el vientre, instintivamente, como si pudiera calmar a los cachorros que se retorcían dentro. «Ya vienen, pequeños», pensó, su mente un torbellino de instinto y amor. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que colapsó, pero el dolor era ahora constante, un ritmo que marcaba el paso de la vida. Cerró los ojos, dejando que los recuerdos la envolvieran, buscando fuerza en un pasado que ahora parecía un sueño lejano. Recordó a su madre, una perra fuerte y gris como ella, con ojos que parecían contener el cielo entero. Había sido una líder, una guía en las tierras heladas donde Luz nació. En un invierno cruel, su madre la había protegido de una tormenta similar, acurrucándola contra su cuerpo cálido mientras el viento aullaba afuera. «Tú eres mi luz», le había dicho una vez, no con palabras, sino con la forma en que lamía su pelaje, con la fuerza de su mirada. Ahora, Luz entendía ese amor. Era lo que la mantenía viva, lo que la hacía apretar los dientes contra el dolor. La primera cría llegó con un espasmo que arrancó un gemido de su garganta. Luz se inclinó, lamiendo instintivamente al pequeño bulto húmedo que yacía en el nido. Era un cachorro gris, del color de la nieve al amanecer, con un pelaje tan fino que apenas se veía. Sus pequeños movimientos eran débiles, pero vivos, y Luz sintió una oleada de alivio. Lo acercó a su cuerpo, calentándolo con su aliento, mientras otra contracción la golpeaba. El segundo cachorro llegó poco después, con manchas negras que parecían sombras danzando sobre su piel. Era más grande, más inquieto, y comenzó a buscar su calor con pequeños chillidos. El tercero fue diferente, un destello de oro en la penumbra, como si el sol mismo hubiera encontrado un lugar en la cueva. Luz lo lamió con ternura, asegurándose de que respirara, de que estuviera vivo. Pero el cuarto fue un desafío. Cuando llegó, apenas se movía. Era pequeño, demasiado pequeño, con un pelaje gris pálido que parecía desvanecerse en la nieve.
Luz lo lamió con desesperación, su lengua áspera trabajando sin descanso para estimular su respiración. No te vayas, pensó, su corazón apretándose. No tú. Finalmente, un débil gemido escapó del cachorro, y Luz exhaló, temblando de alivio. Los 4 cachorros estaban vivos, acurrucados contra su vientre, buscando calor en su pelaje. Luz los observó, sus ojos brillando con un amor feroz. Eran pequeños, frágiles, pero eran suyos, y ella los protegería con cada fibra de su ser. La cueva, aunque fría y húmeda, se convirtió en un santuario momentáneo, un lugar donde el milagro de la vida desafiaba la crueldad de la montaña. Luz lamió a cada cachorro, memorizando sus olores, sus pequeños movimientos. El gris era tranquilo, el de manchas negras inquieto, el dorado curioso, y el débil era una chispa que se negaba a apagarse, pero la montaña no permitía descansos. El charco de agua en la cueva crecía, avanzando lentamente hacia el nido. Luz lo notó, sus orejas inclinándose hacia el sonido del goteo constante. El hielo se derretía en alguna parte, filtrándose a través de las grietas, y la cueva, que había sido su refugio, ahora amenazaba con convertirse en una trampa. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba agotado, sus músculos temblando por el esfuerzo del parto. La pata herida apenas respondía, y el frío parecía más intenso ahora, como si la tormenta supiera que había dado a luz y quisiera reclamar a sus crías. Luz gruñó, un sonido bajo pero firme. No los perderé, pensó, su mirada fija en los cachorros que se acurrucaban contra ella. Con un esfuerzo titánico, se levantó, arrastrando el nido hacia un rincón más seco de la cueva. Cada movimiento era una lucha, su cuerpo protestando, pero no había otra opción. El agua seguía avanzando, y el frío se intensificaba. Luz cubrió a los cachorros con su cuerpo, usando su pelaje para protegerlos del aire helado. Sus pequeños cuerpos se movían débilmente, buscando su calor, y ella respondió con lamidas suaves, como si pudiera transmitirle su fuerza. Entonces, un nuevo recuerdo la golpeó, uno que no esperaba. Era el niño, el que la había llamado, mi estrella. Recordó una noche en la que él la había abrazado, sus lágrimas mojando su pelaje mientras susurraba, no dejes que te lleven, Luz. Ella no había entendido entonces, pero ahora lo hacía. El niño había sabido que algo cambiaría, que los adultos lo arrancarían de su lado. Ese amor, esa conexión, era lo que ahora alimentaba su determinación. Por ellos, pensó, mirando a sus cachorros. Por él. El goteo en la cueva se volvió más rápido, y el charco comenzó a lamer los bordes del nido. Luz alzó la cabeza, olfateando el aire. El olor del lobo seguía presente, débil pero persistente, como si aún acechara en las sombras. La tormenta no amainaba, y el frío parecía decidido a apagar la chispa de vida que ella había protegido. Pero Luz no se rendiría. Sus cachorros eran su luz, su razón para seguir adelante. Los lamió de nuevo, asegurándose de que cada uno estuviera caliente, vivo. Entonces, el cachorro más débil, el pequeño gris pálido, dejó de moverse. Luz lo notó de inmediato, su corazón saltando en su pecho. Lo lamió con más fuerza, su lengua trabajando frenéticamente, pero no hubo respuesta. No, pensó, un gruñido desesperado escapando de su garganta. No te vayas. Siguió lamiendo, negándose a aceptar la pérdida, pero el pequeño cuerpo permanecía inmóvil, frío contra su calor. Las lágrimas no eran algo que los perros derramaran, pero en sus ojos ámbar había una tormenta de dolor. De pronto, un ruido nuevo rompió el silencio de la cueva. No era el goteo del agua, ni el aullido del viento, sino algo más pesado, más vivo. Pasos. Luz alzó la cabeza, sus orejas tensas, su cuerpo preparándose para defender a sus crías. La entrada de la cueva estaba oscura, pero una sombra se movía contra la nieve, grande, deliberada. El olor del lobo regresó, más fuerte ahora, mezclado con el hambre y la determinación. Luz gruñó, su cuerpo temblando por el esfuerzo, pero su mirada era un fuego que desafiaba la oscuridad. ¿Era el lobo que había vuelto, atraído por el olor de la vida nueva? ¿Podría Luz proteger a sus cachorros, con uno de ellos al borde de la muerte y la cueva convirtiéndose en una trampa? La montaña observaba, y el destino de Luz colgaba de un hilo tan frágil como la nieve que caía. La cueva, que había sido un refugio frágil para el nacimiento de los cachorros,
ahora se sentía como una trampa. El agua helada se filtraba por las grietas del techo, formando un charco que lamía los bordes del nido donde Luz acunaba a sus 4 pequeños. El aire estaba cargado de humedad y frío, un frío que se colaba en su pelaje y hacía temblar sus huesos. Los cachorros, apenas unas horas de vida, se acurrucaban contra su vientre, sus pequeños cuerpos buscando el calor que ella luchaba por darles. El gris, el de manchas negras, el dorado y el débil, todos dependían de ella, y aunque su pata herida palpitaba y su cuerpo estaba exhausto, Luz no se permitía descansar. Sus ojos ámbar, empañados por el cansancio, escudriñaban la entrada de la cueva, donde la tormenta seguía rugiendo con una furia que parecía personal. El débil gemido del cachorro más frágil, el pequeño de pelaje pálido, la mantenía alerta. Lo lamió con cuidado, su lengua áspera estimulando su respiración, que era apenas un susurro. «No te apagues, pequeño», pensó, su instinto maternal un fuego que ardía contra el hielo de la montaña. Pero la cueva no era segura. El agua avanzaba, y el olor del lobo, aunque lejano, aún flotaba en el aire como una amenaza latente. Luz sabía que debía moverse, encontrar un lugar más seguro, pero su cuerpo apenas respondía. Cada movimiento era una lucha, y el peso de sus cachorros, aunque pequeños, parecía anclarla al suelo. Entonces, un ruido nuevo rompió el silencio de la cueva. No era el goteo del agua ni el aullido del viento, sino un crujido pesado, como ramas rompiéndose bajo un peso inmenso. Luz alzó las orejas, su cuerpo tensándose. Olfateó el aire, y un olor nuevo la golpeó, almizcle, cuero, y algo más, algo antiguo y poderoso. No era un lobo. Era algo mucho peor. Un gruñido bajo vibró en su pecho, un instinto que no necesitaba palabras. Sus cachorros estaban en peligro, y ella era lo único que se interponía entre ellos y lo que acechaba afuera. Con un esfuerzo que hizo temblar sus patas, Luz se levantó, colocándose entre el nido y la entrada de la cueva. La luz pálida del amanecer se filtraba a través de la nieve, iluminando una sombra enorme que se movía lentamente. Era un oso polar, su pelaje blanco casi indistinguible contra el paisaje helado, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de hambre y curiosidad. Era joven, pero inmenso, sus garras arañando la nieve mientras olfateaba el aire. Luz sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era algo más profundo, una certeza de que no podía huir, no con sus cachorros tan vulnerables. El oso dio un paso hacia la cueva, su hocico olfateando el aroma de vida que emanaba del nido. Luz gruñó, un sonido feroz que resonó en las paredes de piedra. Sus dientes brillaron en la penumbra, y aunque su pata herida la hacía cojear, su postura era un desafío. «No te acerques», decía su mirada, su cuerpo tenso como un arco. El oso inclinó la cabeza, sus ojos evaluándola. No era un depredador cruel, pero estaba hambriento, y la cueva ofrecía refugio y, tal vez, una presa fácil. Luz sabía que no podía ganar una pelea. Su cuerpo estaba débil, agotado por el parto y la caída por el barranco. Pero el amor por sus cachorros era más fuerte que el dolor, más fuerte que el miedo. Recordó un momento de su pasado, cuando era una perra de trineo, corriendo a través de la nieve con un arnés que cortaba su piel. Había sido fuerte entonces, liderando el equipo a través de tormentas y pendientes traicioneras. Los hombres que la guiaban gritaban órdenes, pero era su instinto, su corazón, lo que la hacía avanzar. Ahora, ese mismo fuego ardía en ella, y no dejaría que el oso se llevara a sus pequeños. Con un movimiento calculado, Luz salió de la cueva, cojeando pero decidida. El oso la siguió con la mirada, intrigado por su audacia. Ella gruñó de nuevo, dando un paso hacia él, alejándolo del nido. Era un riesgo mortal, pero no había otra opción. Si el oso entraba en la cueva, sus cachorros no tendrían ninguna oportunidad. Luz avanzó, sus patas hundiéndose en la nieve, su aliento formando nubes blancas. El oso gruñó, un sonido profundo que hizo temblar el aire, pero no atacó. Todavía no lució otro paso, guiando al oso hacia un claro abierto más allá de la cueva. La nieve caía en ráfagas, cegándola, pero ella mantenía los ojos fijos en el depredador. Su pata herida cedió por un momento, y tropezó, cayendo de lado con un gemido. El oso avanzó, sus garras arañando el suelo, pero Luz se levantó de nuevo, gruñendo con una ferocidad que parecía imposible para su cuerpo agotado. «No los tendrás», pensó,
su mente un torbellino de amor y desafío. El claro era un campo de nieve virgen, rodeado de pinos cubiertos de hielo que se alzaban como centinelas silenciosos. Luz se detuvo, su cuerpo temblando por el esfuerzo. El oso estaba a pocos pasos, su aliento caliente formando nubes en el aire helado. Ella sabía que no podía correr, no podía luchar. Pero podía resistir, podía darle a sus cachorros una oportunidad. Sus ojos ámbar se encontraron con los del oso, y por un instante, el mundo se detuvo. Era como si la montaña misma estuviera observando, esperando el desenlace. Entonces, un recuerdo la golpeó, claro y vívido como el hielo. Era su madre, liderando una manada de perros de trineo a través de una tormenta. Había un barranco, un trineo atascado, y un hombre gritando de pánico. Su madre no había dudado. Había saltado al frente, tirando del arnés con una fuerza que parecía imposible, guiando al equipo a la seguridad. Sé fuerte, Luz, parecía decir su voz, no en palabras, sino en el eco de su valentía. Siempre fuiste mi orgullo. Luz gruñó de nuevo, dando un paso más hacia el oso. Su pata herida dejó un rastro de sangre en la nieve, pero no importaba. Todo lo que importaba eran los cachorros en la cueva, sus pequeños cuerpos acurrucados en el nido. El oso alzó una garra, su cuerpo tensándose, listo para atacar. Luz se preparó, sus músculos temblando, su corazón latiendo con una furia que desafiaba el frío. Si iba a caer, lo haría luchando, pero entonces, el oso dudó. Sus orejas se inclinaron hacia un lado, como si escuchara algo en la distancia. Luz también lo oyó, un crujido, un movimiento en los árboles. No era el viento. Era algo vivo, algo que se movía con intención. El oso gruñó, su atención dividida, y Luz aprovechó el momento para retroceder un paso, manteniendo su postura defensiva. No sabía qué venía, pero sabía que no podía quedarse en el claro. Sus cachorros estaban solos. Y el agua en la cueva seguía avanzando. Con un último gruñido, Luz dio media vuelta y cojeó hacia la cueva, su cuerpo al borde del colapso. El oso no la siguió, sus ojos aún fijos en los árboles. Luz alcanzó la entrada de la cueva, su respiración entrecortada, y se arrastró hasta el nido. Los cachorros estaban allí, vivos, moviéndose débilmente contra el frío. Los lamió con desesperación, asegurándose de que estuvieran bien. Pero el agua estaba más cerca ahora, lamiendo el borde del nido, y el olor del oso seguía en el aire. Luz alzó la cabeza, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. El oso aún estaba afuera, y algo más acechaba en la montaña. Su cuerpo temblaba, pero su corazón no cedía. No los dejaré, pensó, acurrucándose alrededor de sus cachorros. Pero entonces, un rugido grave resonó desde el claro, seguido de un crujido que hizo temblar la nieve. El oso estaba moviéndose, y algo lo seguía. ¿Qué era? ¿Podría Luz proteger a sus cachorros de esta nueva amenaza, o sería este el fin? El claro nevado era un campo de batalla silencioso, donde la nieve seguía cayendo como un velo que difuminaba el mundo. Luz permanecía tensa, su cuerpo exhausto temblando bajo el peso del frío y el dolor. Sus ojos ámbar, fijos en el oso polar que la observaba desde pocos pasos, brillaban con una mezcla de desafío y desesperación. Su pata herida sangraba, dejando un rastro carmesí que se mezclaba con la nieve, y su respiración era un jadeo entrecortado que formaba nubes blancas en el aire helado. Los cachorros, acurrucados en la cueva a sus espaldas, eran la única razón por la que seguía en pie. No podía dejar que el oso se acercara, no podía permitir que la montaña reclamara a sus pequeños. El oso gruñó, un sonido profundo que resonó en el claro como un trueno lejano. Sus garras arañaban la nieve, y sus ojos oscuros la estudiaban, evaluando si la perra herida era una presa fácil o una amenaza que valía la pena evitar. Luz mantuvo su postura, sus dientes desnudos, aunque cada músculo de su cuerpo gritaba por descanso. Sabía que no podía ganar, no en este estado, pero el instinto maternal era más fuerte que el miedo, más fuerte que el dolor. No los tendrás, pensó, su mirada un fuego que desafiaba la tormenta. Entonces, un graznido agudo rompió el silencio, cortante como un cuchillo. Luz alzó las orejas, y el oso giró la cabeza, sus orejas inclinándose hacia el sonido. Desde los pinos cubiertos de hielo, un cuervo negro descendió en picada, sus alas batiendo con furia mientras graznaba de nuevo,
un sonido que parecía más una advertencia que un simple canto. El pájaro se lanzó hacia el oso, rozando su hocico con una audacia que parecía imposible para una criatura tan pequeña. El oso gruñó, retrocediendo un paso, sus garras barriendo el aire en un intento de ahuyentar al intruso. Luz no entendía lo que veía, pero no desaprovechó la oportunidad. Con un esfuerzo que hizo temblar su pata herida, se giró y cojeó hacia la cueva, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y urgencia. El cuervo seguía graznando, volando en círculos alrededor del oso, distrayéndolo con una danza frenética. Luz alcanzó la entrada de la cueva, su cuerpo al borde del colapso, y se arrastró hasta el nido donde sus cachorros yacían. Los pequeños se movían débilmente, sus gemidos apenas audibles sobre el rugido de la tormenta. El cachorro más débil, el de pelaje pálido, había comenzado a moverse de nuevo, un pequeño milagro que hizo que el corazón de Luz se encendiera de esperanza. Lamió a sus cachorros con ternura, asegurándose de que estuvieran calientes, vivos. El agua en la cueva seguía avanzando, un charco helado que amenazaba con alcanzar el nido, pero Luz no podía pensar en eso ahora. El oso seguía afuera, y aunque el cuervo lo había distraído, no sabía cuánto tiempo duraría su intervención. Sus ojos ámbar se alzaron hacia la entrada, donde la silueta del pájaro seguía danzando contra la nieve. Había algo en él, algo que no podía explicar, como si el cuervo no fuera solo un animal, sino un guía, un espíritu enviado por la montaña misma. Luz respiró hondo, el aire frío cortando sus pulmones. «¿Eres un amigo o solo un testigo de mi lucha?», pensó, su mente proyectando palabras hacia el cuervo. No esperaba una respuesta, pero el pájaro graznó de nuevo, un sonido que parecía resonar con una extraña intención. Sacudió la cabeza, apartando los pensamientos místicos. No había tiempo para soñar. Sus cachorros necesitaban un lugar más seguro, y la cueva, con su agua y su frío, no lo era. Con un gruñido bajo, Luz se levantó, ignorando el dolor que recorría su pata herida. Uno por uno, tomó a sus cachorros en la boca, con una delicadeza que contrastaba con la ferocidad de su lucha. El gris, el de manchas negras, el dorado y el débil, cada uno era un tesoro que llevaba con cuidado. Como si fueran frágiles como el hielo que los rodeaba. Los colocó en un rincón más seco de la cueva, pero sabía que no era suficiente. La montaña no les daría tregua, y el oso podía volver en cualquier momento. Entonces, un nuevo recuerdo la golpeó, claro como el cristal. Era su época como perra de trineo, corriendo a través de la nieve bajo un cielo estrellado. Los hombres gritaban órdenes, pero ella no los necesitaba. Sus patas volaban sobre el hielo, su aliento formaba nubes blancas, y su corazón latía con una libertad que ahora parecía perdida. Había sido fuerte entonces, indomable, y aunque su cuerpo estaba herido ahora, ese espíritu seguía vivo. «No me rendiré», pensó, lamiendo al cachorro débil, que respondió con un pequeño movimiento. «No por ti, no por ninguno de ustedes». Luz olfateó el aire, buscando una salida. El olor del oso seguía presente, pero más débil, como si se hubiera alejado. El cuervo, sin embargo, seguía cerca, su graznido resonando en la distancia. Luz salió de la cueva, cojeando, y miró hacia el claro. El oso había desaparecido, pero las huellas en la nieve mostraban que no estaba lejos. El cuervo estaba posado en un pino cercano, sus ojos negros fijos en ella. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Luz sintió una conexión extraña, como si el pájaro supiera más de lo que debería. No había tiempo para detenerse. Luz regresó a la cueva y tomó al primer cachorro, el gris, en su boca. Con pasos cuidadosos, salió al claro y buscó un nuevo refugio. El viento cortaba como cuchillos, y la nieve cegaba su visión, pero su olfato la guió hacia un árbol caído, su tronco hueco ofreciendo un escondite temporal. Era pequeño, pero seco, y el viento no lo alcanzaba con tanta fuerza. Uno por uno, llevó a sus cachorros, su pata herida protestando con cada viaje. El cachorro débil era el último, y Luz lo llevó con especial cuidado, su corazón latiendo con miedo y esperanza. Cuando el último cachorro estuvo a salvo, Luz se acurrucó alrededor de ellos, su cuerpo formando un escudo contra el frío. El árbol caído era un refugio precario, pero mejor que la cueva inundada. Los cachorros se movían contra ella, sus pequeños gemidos un recordatorio de que estaban vivos. Luz los lamió, calentándolos, y por un momento, sintió una paz frágil.
Pero la montaña no era un lugar para la paz. Un rugido lejano sacudió el aire, no el del oso, sino algo más profundo, más ominoso. Luz alzó las orejas, su cuerpo tensándose. El suelo tembló ligeramente, un estremecimiento que hizo que la nieve cayera de los pinos cercanos. Era un sonido que había oído antes, en sus días de trineo, el rugido de una avalancha. La montaña estaba despierta, y su furia se acercaba. Luz miró a sus cachorros, su corazón latiendo con urgencia. El árbol caído no los protegería de una avalancha, y el oso aún podía estar cerca. El cuervo graznó de nuevo, posado ahora en una rama justo encima de ella. Sus ojos negros brillaban, como si intentara decirle algo. Luz gruñó suavemente, no de amenaza, sino de reconocimiento. Guíame, pensó, aunque no estaba segura de creer en tales cosas. Pero no había otra opción. La avalancha se acercaba, su rugido creciendo como un monstruo invisible. Luz tomó al cachorro débil en su boca, preparándose para correr. ¿Podría encontrar un lugar seguro antes de que la montaña los engullera? El cuervo alzó el vuelo, graznando con urgencia, y Luz lo siguió con la mirada, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y esperanza. La nieve caía más rápido ahora, y el destino de sus cachorros colgaba de un hilo tan frágil como el hielo que los rodeaba. El rugido de la avalancha era un trueno que sacudía la montaña, un rugido que parecía surgir de las entrañas mismas de la tierra. Luz lo sintió antes de verlo, un temblor que vibraba a través de sus patas y hacía que los pequeños guijarros en el suelo del árbol caído saltaran como insectos asustados. El cuervo, posado en una rama cercana, graznó con urgencia, sus alas batiendo contra el aire helado mientras la nieve caía en ráfagas cegadoras. Luz sostenía al cachorro débil en su boca, su pelaje pálido apenas visible contra el torbellino blanco. Sus otros 3 cachorros estaban acurrucados en el hueco del tronco, sus pequeños cuerpos temblando contra el frío, pero la seguridad de ese refugio era una ilusión. La montaña estaba viva, y su furia descendía hacia ellos. Luz no dudó. Su instinto, afilado por generaciones de supervivencia en tierras salvajes, la impulsó a moverse. Con el cachorro débil cuidadosamente asegurado entre sus dientes, salió del tronco caído, sus patas hundiéndose en la nieve fresca. El viento aullaba, azotando su pelaje gris plateado y haciendo que su pata herida palpitara con un dolor agudo. Cada paso era una lucha, pero no había tiempo para el cansancio. Sus ojos ámbar, entrecerrados contra la tormenta. Buscaron un camino, un lugar donde pudiera proteger a sus pequeños de la avalancha que se acercaba. El cuervo voló delante de ella, su silueta negra apenas visible contra el cielo gris. Graznaba sin cesar, como si intentara guiarla, y aunque Luz no entendía el porqué, confió en él. Había algo en ese pájaro, una presencia que iba más allá de lo ordinario, como si la montaña misma le hubiera dado un propósito. Corrió tras él, cojeando, su respiración entrecortada formando nubes blancas. El rugido de la avalancha crecía, un monstruo invisible que devoraba los pinos y las rocas en su camino. La nieve caía en cascada desde las pendientes, y el suelo temblaba bajo sus patas. Luz regresó al tronco caído, tomando al cachorro dorado en su boca. Sus pequeños gemidos la apremiaban, y ella los ignoró, corriendo de nuevo hacia un saliente rocoso que había vislumbrado en la distancia. Era una cornisa estrecha, protegida por una pared de piedra que podría detener la nieve. Con el corazón latiendo como un tambor, dejó al cachorro dorado en el saliente y volvió por los otros 2, el gris y el de manchas negras. Cada viaje era una agonía, su pata herida dejando un rastro de sangre que la nieve cubría rápidamente. Pero no se detuvo. No los perderé, pensó, su mente un torbellino de amor y urgencia. El cuervo seguía volando, sus graznidos un faro en la tormenta. Luz llevó al último cachorro, el de manchas negras, al saliente, colocándolo junto a sus hermanos. Los pequeños se acurrucaron juntos, sus cuerpos temblando contra el frío, pero vivos. Luz los lamió con desesperación, asegurándose de que cada uno respirara, de que cada uno estuviera allí. El cachorro débil, el de pelaje pálido, se movió débilmente, y Luz sintió una oleada de alivio. Había sobrevivido hasta ahora, y ella no dejaría que la montaña lo reclamara. El saliente era un refugio precario, apenas 1 metro de ancho, protegido por una pared de roca que se alzaba como un escudo contra la tormenta. Pero la avalancha estaba cerca, su rugido llenando el aire con un terror que hacía temblar incluso a los pinos.
Luz se acurrucó alrededor de sus cachorros, su cuerpo formando una barrera contra el viento y la nieve. Sus ojos ámbar se alzaron hacia el cuervo, que ahora estaba posado en una roca cercana, sus plumas negras brillando con un destello extraño bajo la luz pálida. Guíanos, pensó, aunque no estaba segura de creer en tales cosas. Pero el pájaro parecía saberlo, parecía entender. Entonces, un crujido resonó, más cercano ahora. Luz alzó la cabeza, sus orejas tensas. La nieve caía en oleadas desde la pendiente superior, y una roca del tamaño de un lobo rodó por el borde, estrellándose a pocos metros del saliente. Los cachorros gimieron, y Luz gruñó, un sonido bajo que vibraba en su pecho. No había a dónde correr. El saliente era su última esperanza, pero no sabía si resistiría la furia de la avalancha. De pronto, el cachorro dorado, el más inquieto, se movió, intentando trepar por su pelaje. Luz lo lamió suavemente, pero en ese momento, el pequeño resbaló, sus patas diminutas patinando en la nieve húmeda del saliente. Con un gemido agudo, cayó hacia el borde, colgando precariamente sobre el abismo. Luz reaccionó sin pensar, su cuerpo moviéndose antes de que su mente pudiera procesarlo. Se lanzó hacia adelante, sus dientes atrapando al cachorro por el pellejo justo cuando la nieve bajo él cedió. Lo jaló hacia atrás, colocándolo de nuevo junto a sus hermanos, pero el esfuerzo la dejó jadeando, su pata herida temblando bajo su peso. El rugido de la avalancha era ahora ensordecedor, un muro de nieve y hielo que descendía por la pendiente. Luz se acurrucó más fuerte alrededor de sus cachorros, sus ojos fijos en la pared de roca que los protegía. La nieve golpeó el saliente, una ráfaga blanca que los envolvió por un instante, pero la roca resistió, desviando la mayor parte del impacto. El viento aullaba, y los cachorros gimieron, pero Luz los mantuvo apretados contra su cuerpo, su calor el único escudo contra la tormenta. Cuando el rugido comenzó a desvanecerse, Luz alzó la cabeza, olfateando el aire. La avalancha había pasado, dejando un silencio inquietante. La nieve seguía cayendo, pero más ligera ahora, y el saliente estaba cubierto de un polvo blanco que brillaba bajo la luz tenue del amanecer. Los cachorros estaban vivos, sus pequeños cuerpos moviéndose contra ella. Luz los lamió, uno por uno, asegurándose de que estuvieran bien. El cachorro débil, el de pelaje pálido, respondió con un gemido más fuerte, y ella sintió una chispa de esperanza. Habían sobrevivido, al menos por ahora. Un recuerdo la golpeó entonces, claro como el hielo. Era su infancia, cuando era una cachorra en un río helado. El agua la había arrastrado, su cuerpo pequeño luchando contra la corriente, hasta que su madre la había sacado, sus dientes fuertes pero gentiles. Nunca te dejaré caer, parecía decir su madre entonces, y ahora Luz entendía ese amor. Era lo que la hacía seguir adelante, lo que la hacía desafiar a la montaña, al oso, a la avalancha. No los dejaré caer, pensó, lamiendo al cachorro dorado, que ahora se acurrucaba más cerca, pero el alivio duró poco. El saliente tembló bajo sus patas, un crujido profundo resonando en la roca. Luz alzó la cabeza, sus orejas tensas. La pared de piedra, que los había protegido de la avalancha, estaba agrietada, y pequeños fragmentos caían al suelo. El peso de la nieve acumulada estaba presionando, y el saliente no resistiría mucho más. Luz gruñó, su corazón latiendo con urgencia. Sus cachorros estaban a salvo por ahora, pero el refugio era inestable, y el frío seguía siendo un enemigo implacable. El cuervo graznó de nuevo, volando hacia un sendero que apenas se veía entre los pinos. Luz lo miró, su mente luchando entre el miedo y la esperanza. No sabía a dónde llevaba ese camino, pero el pájaro parecía insistir, sus graznidos un llamado que no podía ignorar. Con un último lametazo a sus cachorros, tomó al débil en su boca, preparándose para moverse. El saliente crujió de nuevo, un sonido que prometía colapso. ¿Podría Luz llevar a sus cachorros a un lugar seguro antes de que la roca cediera por completo? La montaña observaba, y el cuervo volaba adelante, su sombra negra un faro en la tormenta. El destino de Luz y sus cachorros colgaba de un hilo tan frágil como la nieve que los rodeaba. La nieve caía en copos suaves, casi gentiles, como si la montaña, después de desatar su furia con la avalancha, hubiera decidido ofrecer una tregua momentánea. Luz corría tras el cuervo, su pata herida palpitando con cada paso, el cachorro débil colgando suavemente entre sus dientes. Los otros tres cachorros, el gris, el de manchas negras y el dorado,
estaban apretados contra su cuerpo, asegurados en una manta improvisada que había arrancado de un arbusto seco en el saliente. El sendero que el cuervo marcaba era estrecho, apenas un rastro entre pinos cubiertos de hielo, pero Luz confiaba en él. Había algo en el pájaro, una presencia que la guiaba, como si la montaña misma le hubiera dado un propósito. El aire era frío, cortante, pero el rugido de la avalancha se había desvanecido, dejando un silencio inquietante roto solo por el crujido de la nieve bajo sus patas y los débiles gemidos de sus cachorros. Luz avanzaba con cuidado, su olfato captando el aroma de la resina de los pinos y el hielo, pero también algo nuevo, un rastro de madera quemada, de comida rancia, de humanidad. Era un olor que la llenaba de esperanza y desconfianza a partes iguales. Los humanos la habían abandonado, la habían atado a un árbol en esta montaña implacable, pero también recordaba al niño, su voz suave llamándola, mi estrella. Ese recuerdo la impulsaba a seguir adelante, a pesar del dolor y el miedo. El cuervo graznó, posándose en una rama baja, sus ojos negros brillando bajo la luz pálida del amanecer. Luz alzó la cabeza, olfateando de nuevo. El sendero se abría a un pequeño claro, donde una cabaña vieja se alzaba contra la ladera de la montaña. Era una estructura de madera desgastada, con el tejado cubierto de nieve y una chimenea rota que no expelía humo. Las ventanas estaban oscuras, pero el olor a humanidad era más fuerte aquí, mezclado con rastros de pan duro y carne seca. Luz se detuvo, su cuerpo tenso, sus orejas inclinadas hacia adelante. ¿Era un refugio o una trampa? Con cuidado, dejó al cachorro débil en la nieve y colocó a los otros tres junto a él, cubriéndolos con la manta improvisada. Los lamió suavemente, asegurándose de que estuvieran calientes, vivos. El cachorro débil se movió, un pequeño gemido escapando de su hocico, y Luz sintió una chispa de alivio. Habían sobrevivido a la avalancha, al oso, al frío, pero aún no estaban a salvo. La cabaña era su última esperanza, pero los humanos eran impredecibles. Luz avanzó hacia la cabaña, cojeando, su pata herida dejando un rastro de sangre que la nieve cubría rápidamente. El cuervo voló hacia el tejado, graznando como si la instara a seguir. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, colgando de bisagras oxidadas, y un olor a moho y comida vieja se filtraba desde el interior. Luz olfateó con cautela, su instinto dividido entre la necesidad de refugio y la desconfianza que los humanos le habían enseñado. Recordó la cuerda, el árbol, las voces ásperas de los excursionistas que la abandonaron. No sirve para el viaje, habían dicho. Pero también recordó al niño, sus manos pequeñas acariciando su pelaje, su risa como campanas. Podía confiar de nuevo. Con un gruñido bajo, empujó la puerta con el hocico, abriéndola lo suficiente para deslizarse dentro. El interior era oscuro, iluminado solo por la luz que se filtraba a través de las ventanas rotas. Había una mesa volcada, una estufa fría, y un montón de mantas viejas apiladas en un rincón. El olor a comida era más fuerte aquí, y Luz encontró un saco de lona con restos de pan duro y un trozo de carne seca. Su estómago rugió, pero no comió de inmediato. Primero, regresó por sus cachorros, llevándolos uno por uno al interior de la cabaña. Los colocó en las mantas, lamiéndolos para mantenerlos calientes. El cachorro débil respondió con un movimiento más fuerte, y Luz sintió una oleada de esperanza. Aguanten, pequeños, pensó, su mente un murmullo de amor. Estamos a salvo, por ahora. Devoró el pan y la carne, su hambre superando su cautela. El alimento era escaso, pero suficiente para darle un poco de fuerza. Se acurrucó alrededor de sus cachorros, su cuerpo formando un escudo contra el frío que se filtraba por las grietas de la cabaña. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro, el silencio era casi reconfortante. Luz cerró los ojos por un momento, dejando que el calor de sus cachorros la anclara. Pero la paz era frágil, y su instinto no la dejaba descansar. Un crujido resonó afuera, no el viento, sino algo más deliberado. Luz alzó las orejas, su cuerpo tensándose. Olfateó el aire, y un nuevo olor la golpeó, sudor, cuero, humanidad. Su pelaje se erizó, y un gruñido bajo vibró en su pecho. Los humanos habían vuelto, o tal vez nunca se habían ido. Miró a sus cachorros, sus pequeños cuerpos acurrucados en las mantas, y supo que no podía huir. No ahora, no con ellos tan vulnerables. La puerta crujió, abriéndose lentamente.
Luz se puso de pie, ignorando el dolor en su pata, sus dientes desnudos en un desafío silencioso. Una figura apareció en la entrada, envuelta en un abrigo grueso cubierto de nieve. Era un hombre, alto, con el rostro oculto bajo una capucha. Sus botas crujieron contra el suelo de madera, y Luz gruñó más fuerte, colocándose entre él y sus cachorros. El hombre se detuvo, alzando las manos lentamente. «No te haré daño, pequeña valiente», dijo, su voz baja, casi suave, como si temiera asustarla. Luz no bajó la guardia. Sus ojos ámbar lo estudiaron, buscando una señal de amenaza. El hombre no se movió, sus manos aún alzadas, y por un instante, sus miradas se encontraron. Había algo en sus ojos, una calidez que le recordaba al niño que una vez la quiso. Pero los recuerdos de abandono eran más fuertes, y Luz gruñó de nuevo, su cuerpo tenso como un arco. El hombre inclinó la cabeza, como si entendiera su desconfianza. «Estás herida», dijo, señalando su pata. «Y tienes pequeños que proteger. No soy tu enemigo». Luz no entendía sus palabras, pero el tono era diferente al de los excursionistas. Era tranquilo, casi respetuoso. El hombre dio un paso atrás, manteniendo la distancia, y señaló una bolsa que llevaba al hombro. «Comida», dijo, sacando un trozo de carne seca y colocándolo en el suelo, a unos pasos de ella. Luz olfateó el aire, el olor tentador, pero no se movió. Sus cachorros eran lo primero, siempre lo primero. El hombre se sentó en el suelo, cruzando las piernas, como si quisiera demostrar que no era una amenaza. Luz lo observó, su instinto luchando entre el hambre y la desconfianza. Los cachorros gimieron, y ella los lamió suavemente, asegurándose de que estuvieran bien. El hombre no se movió, sus ojos fijos en ella, pero no en sus cachorros. Era como si entendiera que ella era la protectora, la guardiana. Entonces, un aullido cortó el aire, un sonido que hizo que las orejas de Luz se alzaran y su pelaje se erizara. No era el viento, ni el cuervo, ni el oso. Era un lobo, quizás más de uno, y estaban cerca. El hombre alzó la cabeza, su rostro tensándose. «Maldita sea», murmuró, poniéndose de pie lentamente. Luz gruñó, su mirada pasando del hombre a la puerta. Los aullidos se multiplicaron, un coro salvaje que prometía peligro. Los cachorros gimieron más fuerte, y Luz se acurrucó alrededor de ellos, su corazón latiendo con urgencia. El hombre miró hacia afuera, su mano alcanzando un palo que descansaba contra la pared. «No dejaré que entren», dijo, su voz firme ahora. Luz lo observó, dividida entre la desconfianza y la necesidad de proteger a sus pequeños. Los aullidos estaban más cerca, y la nieve crujía bajo pasos invisibles. ¿Eran los lobos que venían por sus cachorros, atraídos por el olor de la vida? ¿Podía Luz confiar en este hombre, o sería él otra trampa de la montaña? La cabaña temblaba bajo el viento, y el destino de sus cachorros colgaba de un hilo tan frágil como la nieve que caía. La cabaña, un refugio frágil de madera desgastada, temblaba bajo el embate del viento, como si la montaña misma quisiera arrancarla de sus cimientos. Luz permanecía acurrucada alrededor de sus cachorros, su pelaje gris plateado erizado, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de desafío y agotamiento. Los pequeños, el gris, el de manchas negras, el dorado y el débil, se apretaban contra su vientre, sus gemidos apenas audibles sobre el rugido de la tormenta. El hombre, el ermitaño que había aparecido en la puerta, sostenía un palo grueso en las manos, su postura tensa mientras miraba hacia la entrada. Los aullidos de los lobos resonaban ahora más cerca, un coro salvaje que cortaba el aire como cuchillos. Luz gruñó, un sonido bajo que vibraba en su pecho, su instinto maternal un fuego que ardía contra el frío y el peligro. El olor de los lobos era abrumador, un almizcle salvaje mezclado con el hambre y la audacia. Luz olfateó el aire, sus orejas inclinadas hacia adelante, captando el crujido de la nieve bajo patas sigilosas. No era un lobo solitario esta vez, sino una manada, y estaban rodeando la cabaña. Sus cachorros eran el premio, y ella lo sabía. Su pata herida palpitaba, y su cuerpo estaba al borde del colapso tras el parto, la avalancha y el enfrentamiento con el oso, pero no había espacio para la debilidad. Lamió a sus cachorros, asegurándose de que estuvieran calientes, vivos, y se puso de pie, colocándose entre ellos y la puerta. El ermitaño dio un paso hacia la entrada, su palo levantado como un arma improvisada.
Quédate atrás, pequeña valiente, dijo, su voz baja pero firme, como si entendiera la ferocidad de Luz. Ella lo miró, dividida entre la desconfianza y la necesidad de proteger a sus pequeños. Los humanos la habían traicionado antes, pero este hombre era diferente. Sus ojos no tenían la frialdad de los excursionistas que la abandonaron, había en ellos una chispa de compasión, de respeto. Pero Luz no podía confiar ciegamente. No aún, un aullido más cercano hizo que los cachorros gimieran, y Luz gruñó más fuerte, sus dientes desnudos. La puerta crujió, empujada por el viento, y una sombra se movió en la nieve afuera. Era un lobo, grande, con un pelaje gris oscuro que se fundía con la penumbra. Sus ojos brillaban con un hambre fría, y detrás de él, otras sombras se movían, un círculo de depredadores que cerraba el cerco. El ermitaño levantó el palo, dando un paso hacia la puerta. No entrarán, murmuró, más para sí mismo que para Luz. Entonces, el primer lobo atacó. Saltó hacia la entrada, sus colmillos reluciendo bajo la luz pálida. El ermitaño golpeó con el palo, un impacto seco que hizo retroceder al lobo con un aullido de dolor. Pero otro tomó su lugar, más rápido, más audaz. Luz no esperó. Con un gruñido feroz, se lanzó hacia adelante, ignorando el dolor en su pata. Sus dientes se cerraron sobre la pata del segundo lobo, arrancándole un chillido. El animal retrocedió, pero la manada no se rindió. Los aullidos se multiplicaron, un coro que prometía sangre, el ermitaño y Luz lucharon codo con codo, una alianza improbable nacida de la necesidad. Él blandía el palo con fuerza, golpeando a los lobos que intentaban entrar, mientras Luz gruñía y mordía, su cuerpo moviéndose con una agilidad que desafiaba su agotamiento. La nieve volaba a su alrededor, mezclada con el olor de la sangre y el almizcle de los depredadores. Un lobo logró entrar, sus garras arañando el suelo de madera, pero Luz lo interceptó, sus dientes hundiéndose en su flanco. El animal aulló, retrocediendo hacia la tormenta, pero la lucha tuvo un costo. Un lobo, más grande que los demás, embistió a Luz, sus garras rasgando su hombro. Un dolor ardiente la atravesó, y ella tropezó, cayendo contra la pared de la cabaña. La sangre caliente manchó su pelaje, y un gemido escapó de su garganta. Los cachorros gimieron detrás de ella, y ese sonido fue suficiente para hacerla levantarse de nuevo. No los tendrán, pensó, su mirada un fuego que desafiaba la oscuridad. El ermitaño vio su caída y corrió hacia ella, golpeando al lobo con un golpe que resonó en la cabaña. El animal retrocedió, y por un momento, la manada pareció dudar. Los aullidos se volvieron más distantes, como si la determinación de Luz y el hombre los hubiera desconcertado. El ermitaño se arrodilló junto a ella, su mano temblando mientras examinaba la herida en su hombro. «Eres más fuerte que cualquier lobo», dijo, su voz suave pero cargada de admiración. «Pero déjame ayudarte». Luz gruñó, no de amenaza, sino de cautela. El hombre rasgó una de las mantas viejas, envolviendo con cuidado la herida en su hombro. Sus manos eran gentiles, pero Luz no bajó la guardia. Los lobos seguían afuera, sus sombras moviéndose en la nieve, y aunque parecían retroceder, no se habían ido. El ermitaño se levantó, revisando la puerta para asegurarse de que estuviera cerrada. «No volverán esta noche», dijo, aunque su tono era más esperanzado que seguro. Luz regresó a sus cachorros, lamiéndolos con una ternura que contrastaba con la ferocidad de la lucha. Estaban vivos, acurrucados en las mantas, sus pequeños cuerpos temblando pero cálidos. El cachorro débil se movió, un gemido más fuerte que antes. Y Luz sintió una oleada de alivio. Había luchado por ellos, y lo seguiría haciendo, sin importar el costo. Pero su cuerpo estaba al límite. La herida en su hombro ardía, y la sangre seguía goteando, manchando las mantas. El ermitaño se sentó a unos pasos, observándola con respeto. Sacó una lata de comida de su bolsa, abriéndola con un cuchillo oxidado. El olor a carne en conserva llenó el aire, y Luz lo miró, su hambre luchando contra su desconfianza. El hombre colocó un trozo de carne frente a ella, manteniendo la distancia. «Come», dijo. «Lo necesitas más que yo». Luz olfateó la carne, su estómago rugiendo, y finalmente la tomó, devorándola con rapidez. El sabor era salado, reconfortante, y le dio un poco de fuerza. Un recuerdo la golpeó entonces, claro como el hielo.
Era el niño, su estrella, sentado junto a ella en una noche fría. Le había dado un trozo de pan, riendo mientras ella lo lamía de su mano. Siempre estarás conmigo, Luz, había dicho. Pero no estaba. Los humanos la habían traicionado, la habían abandonado. Sin embargo, este hombre, este ermitaño, era diferente. No había intentado tocarla, no había alzado la voz. Había luchado a su lado, y ahora la miraba con una calma que le recordaba al niño. Luz se acurrucó alrededor de sus cachorros, su cuerpo temblando por la herida y el agotamiento. El ermitaño se acercó lentamente, colocando otra manta sobre ella y los pequeños. Descansa, dijo. Yo vigilaré. Luz lo miró, sus ojos ámbar estudiándolo. Por primera vez, sintió que podía bajar la guardia, aunque solo un poco. Cerró los ojos, dejando que el calor de sus cachorros la envolviera. Pero entonces, un mareo la golpeó, su visión nublándose. La herida en su hombro era más grave de lo que pensaba, y la pérdida de sangre la estaba debilitando. El ermitaño lo notó, su rostro tensándose. Se arrodilló junto a ella, revisando la herida con cuidado. No te rindas ahora, pequeña valiente, murmuró, buscando algo en su bolsa. Luz intentó gruñir, pero solo salió un gemido débil. Sus cachorros se movieron contra ella, y ella los lamió instintivamente, pero su cuerpo estaba cediendo. La cabaña parecía girar a su alrededor, y la oscuridad la envolvía como una manta. ¿Sobreviviría para ver crecer a sus cachorros, o la montaña finalmente la reclamaría? Los aullidos de los lobos resonaron en la distancia, y el ermitaño apretó la manta contra su herida, luchando contra el tiempo. El destino de Luz colgaba de un hilo tan frágil como la nieve que caía. La cabaña, que una vez había sido un refugio precario contra la furia de la montaña, ahora emanaba un calor suave, como si la madera misma hubiera absorbido la lucha de Luz y decidido ofrecerle un respiro. El invierno había cedido paso a la primavera, y aunque la nieve aún cubría las laderas de Alaska, el aire traía un susurro de vida, el crujido de los pinos al deshacerse del hielo, el murmullo de un arroyo lejano, el canto de un pájaro que no era el cuervo. Luz yacía en un lecho de mantas, su pelaje gris plateado limpio y brillante, aunque la cicatriz en su hombro, donde el lobo la había herido, seguía siendo un recordatorio de su batalla. Sus cachorros, ahora más grandes, correteaban a su alrededor, sus pequeños cuerpos llenos de energía. El gris, el de manchas negras, el dorado y el débil, que ya no era tan débil, jugaban en el suelo de madera, mordisqueándose y rodando en un torbellino de pelaje y chillidos. Luz los observaba con un orgullo que le calentaba el pecho, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de amor y alivio. Habían sobrevivido al abandono, al frío, al oso, a la avalancha y a los lobos. Cada cicatriz en su cuerpo era una prueba de su fuerza, pero también de la ayuda inesperada del ermitaño, el hombre que ahora compartía la cabaña con ellos. Él estaba sentado junto a la estufa, que ahora ardía con un fuego constante, tallando un trozo de madera con un cuchillo. Sus manos, ásperas pero gentiles, se movían con precisión, y de vez en cuando alzaba la vista para sonreír a los cachorros, que lo miraban con curiosidad. El ermitaño, cuyo nombre Luz nunca sabría, pero que ella asociaba con el olor a cuero y hierbas, había demostrado ser más que un aliado. Había limpiado y vendado su herida, alimentándola con carne seca y sopa caliente hasta que recuperó la fuerza. Había construido un nido más cálido para los cachorros, usando mantas y pieles viejas que encontró en la cabaña. Y, sobre todo, había respetado su espacio, nunca intentando tocarla sin su permiso, nunca alzando la voz. Tú me salvaste tanto como yo a ti, Luz, le había dicho una noche, mientras ella lo miraba desde su lecho. No entendía las palabras, pero el tono era claro, gratitud, respeto, una conexión que iba más allá de las especies. Luz se levantó, estirando su cuerpo con cuidado. La herida en su hombro aún dolía. Pero era un dolor sordo, un eco de la batalla que había ganado. Caminó hacia la puerta de la cabaña, que ahora estaba reforzada con tablas nuevas, y olfateó el aire. El olor de la primavera era fresco, lleno de promesas, pero también traía recuerdos. Recordó al niño, su estrella, cuyas manos pequeñas habían sido su refugio en un mundo que luego la traicionó. Había sido abandonado por los humanos, pero ahora, en esta cabaña, había encontrado algo nuevo, no solo un refugio, sino un hogar. Los cachorros la siguieron,
tropezando con sus propias patas mientras intentaban imitar su paso majestuoso. El dorado, el más audaz, saltó hacia un rayo de sol que se filtraba por la ventana, mordiéndolo como si fuera un juguete. Luz lo lamió suavemente, corrigiéndolo con una ternura que hacía reír al ermitaño. «Son como tú, pequeña valiente», dijo, su voz cálida. «No se rinden nunca». Luz lo miró, sus ojos ámbar encontrándose con los suyos. Había aprendido a confiar en él, no porque fuera humano, sino porque había luchado por ella, por sus cachorros, como si fueran suyos. Un recuerdo la golpeó entonces, claro y doloroso. Era el día de su abandono, pero no el momento en el árbol, sino antes, en la casa donde vivía con el niño. Había oído gritos, voces adultas discutiendo sobre dinero, sobre deudas, sobre cosas que no entendía. El niño había llorado, abrazándola con fuerza, sus lágrimas mojando su pelaje. «No dejes que te lleven, Luz», había dicho. Pero lo hicieron. Los excursionistas la habían llevado, prometiendo cuidarla, pero su indiferencia la había condenado a la montaña. Ahora, mirando a sus cachorros, Luz entendía por qué había sobrevivido. No era solo por ellos, sino por el amor que el niño le había dado, un amor que la había mantenido viva en los momentos más oscuros. El ermitaño se levantó, dejando su talla de madera en la mesa. Había esculpido una figura pequeña, un perro con ojos que parecían brillar como los de Luz. «Para ti», dijo, colocándola junto a ella. Luz olfateó la figura, su hocico rozando la madera suave. No entendía el gesto, pero sentía la intención, y eso era suficiente. El hombre salió de la cabaña, llevando un hacha para cortar más leña. Luz lo siguió con la mirada, sus cachorros correteando tras él, pero se quedó dentro, vigilante. La montaña ya no era una enemiga, pero seguía siendo impredecible. Los días pasaron, y la cabaña se convirtió en un hogar verdadero. Los cachorros crecían, sus juegos llenando el aire de chillidos y risas. El débil, el de pelaje pálido, era ahora el más curioso, siempre explorando los rincones de la cabaña, mientras el dorado lideraba las travesuras. Luz los observaba, su corazón lleno de un orgullo que no necesitaba palabras. El ermitaño les enseñó a responder a silbidos suaves, y aunque Luz nunca se acercó demasiado, permitía que él acariciara a los cachorros, sus manos siempre gentiles. Una mañana, mientras el sol pintaba la nieve con tonos dorados, Luz salió al claro frente a la cabaña. Los cachorros correteaban a su alrededor, persiguiendo copos de nieve que aún caían, aunque más ligeros ahora. El cuervo, que no había visto desde la avalancha, apareció de repente, posándose en un pino cercano. Sus ojos negros la miraron, y Luz sintió de nuevo esa conexión extraña, como si el pájaro hubiera sido su guía todo este tiempo. Graznó una vez, un sonido que parecía una despedida, y luego alzó el vuelo, desapareciendo en el cielo. Luz alzó el hocico, olfateando el aire. La primavera traía consigo un mundo nuevo, uno donde sus cachorros podrían crecer fuertes, libres. Miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban como guardianes silenciosos. Había sobrevivido a su ira, a su frío, a su hambre, y ahora estaba aquí, con sus pequeños y un hombre que la había salvado. Pero la paz era frágil, y Luz lo sabía. El ermitaño regresó al mediodía, su abrigo cubierto de nieve fresca. Traía algo en la mano, un sobre arrugado que olía a papel viejo y tinta. Lo dejó en la mesa, su rostro tenso, y Luz lo observó desde su lecho. «Es una carta», dijo, aunque ella no entendía. «Alguien te está buscando, pequeña valiente». Abrió el sobre, leyendo en voz baja, y Luz captó una palabra que hizo que sus orejas se alzaran: Luz. Era su nombre, el que el niño le había dado. Era posible que él estuviera ahí fuera, buscándola. El hombre se arrodilló junto a ella, su mano descansando cerca pero sin tocarla. «Hay un grupo de rescate en el pueblo», dijo. «Dicen que una perra como tú fue robada, perdida. Quieren encontrarte, llevarte a casa». Luz lo miró, sus ojos ámbar brillando con una mezcla de esperanza y cautela. «¿Casa?». La palabra evocaba al niño, su risa, su calor, pero también el dolor del abandono. Sus cachorros eran su hogar ahora, y el ermitaño, con su voz suave y sus manos gentiles, era parte de él. Pero la carta era una promesa, una posibilidad que no podía ignorar. Luz se levantó, caminando hacia la puerta. Los cachorros la siguieron,
sus pequeños cuerpos tropezando en la nieve. El ermitaño la observó, su rostro dividido entre la tristeza y la comprensión. Tú decides, Luz, dijo, aunque ella no necesitaba sus palabras para entenderlo. Miró al horizonte, donde el sol se alzaba sobre las montañas, y luego a sus cachorros, que jugaban sin saber del mundo que los esperaba. ¿Aceptaría la oferta del rescate, buscando al niño que una vez la quiso, o se quedaría con el ermitaño, en la cabaña que se había convertido en su hogar? La montaña guardaba sus secretos, y Luz, con su corazón lleno de amor, debía elegir su camino.